y con los cambios bruscos de clima, por razones todavía no bien comprendidas. En grados notables, las enfermedades respiratorias son más frecuentes en los meses fríos, ¿no es cierto? Entre las posibles explicaciones se incluyen el que la gente pasa pues más tiempo congregada en los interiores y con los ambientes cerrados, lo que podría facilitar la transmisión, o el que aumente la susceptibilidad de la enfermedad debido a que las fluctuaciones tanto de temperatura como de humedad, ¿no es cierto? Más o menos directamente o al enfriamiento. Y se van a fijar ustedes, por ejemplo, un detalle interesante. Cuando tenemos buenos zapatos o buenas medias abajo, nos ponemos una pequeña bufanda o chalina, un gorro. Es mucho más difícil que nos enfermemos que cuando, aunque tengamos buenas chamarras, ¿no? Es más difícil enfermarse que cuando no se tiene una buena chamarra, pero sí se tiene bien puesto, digamos, estas cosas que acabo de mencionar. Eh, qué pasa cuando metes las manos al frío o al hielo? ¿Qué pasa con tus manos? No, pero Pero no, llega, perdón, doctor. Bueno, yo soy friolenta y usualmente a mí se me congelan las manos y llega un punto en que llegan a quemarse. Se adormecen. A lo que yo me refiero es que cuando... Doctor, en el frío a mí las manos me pican, doctor. Ya, bueno, esas son sensaciones, pero yo me refiero a la fisiología. ¿Qué pasa fisiológicamente en tus manos o en tu cuerpo cuando... Se entorpecen. Hay una vasoconstricción, la circulación por la vasoconstricción disminuye y el color de tus manos cambia, se vuelve mucho más pálido. ¿Qué quiere decir? Que haber una vasoconstricción y haber menos circulación significa que por esa circulación van oxígeno, van nutrientes, pero también van inmunidad. Va inmunidad humoral y parte de inmunidad celular. Entonces, las enfermedades respiratorias, principalmente del tipo COVID o del tipo influenza, que son todos los resfríos que existen, están normalmente ahí o llegan de alguna manera por la respiración o por la contaminación del ambiente. Y como estamos en el frío todo pelado esto, las manos, el cuello principalmente, la parte de la cabeza, ellos aprovechan esa baja de defensa por el problema de que no hay mucha circulación. Yo eso no lo creía, a un comienzo medio que me hice la burla cuando lo comentó alguien. Pero resulta que cuando hace frío y me pongo buenas medias, una bufanda y chulo, no me resfrío. Por más fuerte que esté ¿cómo se llama? El clima. Obviamente de resfríos normales. Pero en el caso del COVID es mucho más serio, pues, ¿no? Esta cepa es más patógena y más, sobre todo, virulenta. Bueno, vamos a hablar de los conceptos. Morbilidad. ¿Alguien sabe, tiene idea de qué significa morbilidad? ¿Qué es? Son personas que son La cantidad de gente que se enferma. Bueno, es como el chavo, esa es la idea. Más o menos así es la idea. El concepto de morbilidad es la capacidad, ¿no es cierto?, que tiene un agente infeccioso de distribuirse en los huéspedes y provocar la enfermedad. Eso es lo que es morbilidad. Inmortalidad es lo mismo, pero ya no de enfermedad, sino con muerto, ¿no? La capacidad que tiene un agente infeccioso de distribuirse en los huéspedes susceptibles y provocar la muerte. ¿Ya? Entonces, esta palabra de morbilidad y mortalidad todo el tiempo se lo habla en medicina, entonces lo tenemos que tener bien claro. ¿Ya?
Listo. Sigamos. Ahora, estábamos hablando del medio físico, ¿no ve? Parte del medio físico está el clima. El clima repercute sobre la salud a través de la influencia sobre el medio ambiente, ¿no es cierto? Sobre el ambiente biológico y el socioeconómico también. El clima, ¿por qué el socioeconómico? No es solamente por la plata, jóvenes, es simplemente también por la cultura de ser más limpios y tomar en cuenta previsiones. Normalmente cuando salís, tu mamá, ¿qué te dice? Llévate una chompa. ¿Por qué? Llévate un chulo, llévate un paraguas. Son las formas de prevenir, pero bueno, no, yo soy Superman, yo soy Supergirl. No pasa nada, mamá, no te preocupes. Ya, ahí aparecen los Superman y después vuelven enfermos. El clima afecta al ambiente biológico en por lo menos dos formas importantes. La primera, ya dijimos hace un momento, por la temperatura y la humedad. ¿Por qué? Porque ayudan a determinar en abundancia las especies de la flora y la fauna. Ya les expliqué en la anterior clase de que así como Santa Cruz es un paraíso para vivir por lo que todo crece, es verde, es florido, es lleno de fruta, pero de la misma manera también crecen las enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Segundo, que la estación del año, ¿no es cierto?, determina el estado de desarrollo de la flora y la fauna. Por ejemplo, cuando hay flora y mejor flora es cuando llueve. Entonces aumenta la fauna. ¿Por qué? Porque la fauna, que son los animales, tienen más que comer, ¿cierto? Pero no solamente crecen los animales grandes, también crecen los insectos. Y con los insectos y otras cosas crecen también las bacterias, los virus, crece todo. Entonces hay que tomar en cuenta estos dos aspectos, temperatura y humedad y la estación del año que determina, ¿no es cierto?, el desarrollo de la flora y la fauna. Estos factores biológicos son de gran importancia para los reservorios y mecanismos de transmisión de los agentes microbianos y para los abastecimientos de alimentos del hombre, ¿cierto? Pero es que no es solamente abastecimiento del hombre, es de los animales. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no se corta? Aquí debería decir abastecimiento de alimentos del hombre y animales, ¿ya? ¿Qué pasó? Doctor, Señor. le explico le comento algo que le pasó a un doctor que fue a ver un potro que él esterilizó. Entonces después llovió y hubo nuevos brotes de bacterias, como usted dice, en los campos, cosa que el caballo comió y se intoxicó y decían que era por la post cirugía, pero no fue por eso, fue por una intoxicación de bacterias ahí mismo en el hato. Claro, a ver, les comento, esto no está en el texto, pero se lo voy a decir. Se calcula desde el punto de vista sanitario que más o menos entre el 70 y 80% y a veces 85% de las enfermedades que ingresan a los animales y al hombre es vía oral. Más o menos un promedio de porcentaje del 80%. La infección es vía oral, tanto en las personas como en las animales. Por eso es que es tan importante lavarse las manos a cada rato. ¿Y cuántas personas tienen la costumbre de lavarse las manos a cada rato? Muy pocas, muy pocas. O de lavar las cosas que van a ingresar a la boca. Bien, sigamos. La influencia negativa del hombre sobre la naturaleza. Bueno, ya hemos conversado eso ayer, le hemos dado palo a ese animal feo, ¿no? No tiene cuidado de nada.
Destruye todo, hasta él mismo se está destruyendo. Entonces, la influencia negativa del hombre sobre la naturaleza es innegable y debido al criterio de que la acción humana no puede modificar el medio físico, ¿ya? Aunque la influencia se mantiene dentro de ciertos límites. A ver, es innegable y debilitó, perdón. Ya decía, ¿qué pasa aquí? Está mal esto. Es innegable y debilitó el criterio de que la acción humana no puede modificar el medio físico. Es mentira, lo hace. Cuando no tenía tantas herramientas como ahora, claro, no podía modificar, pero hoy en día con toda la tecnología que tiene, claro que lo hace. Aunque esta influencia se mantiene dentro de ciertos límites. Ya no hay límites, jóvenes. Como por ejemplo, están la contaminación del aire, el suelo, el agua, la situación crítica de la capa de ozono, la deforestación, la discriminada deforestación, ¿no? Las explosiones nucleares, etcétera. Esto unido a la intervención negativa sobre el ambiente material que el mismo hombre ha creado, ¿no es cierto? Contribuye a qué? A exponer a las personas y a los animales a un mayor riesgo de enfermar y morir. Terrible. Bueno, terminamos el medio físico, ahora vamos a empezar con el medio biológico. Bueno, el medio biológico, ¿ya? Ahí están incluidos lo que nosotros llamamos el medio ambiente, ¿ya? Y incluye a todos los seres vivientes e inclusive a los microorganismos y macroorganismos. Aquí dice microorganismos patógenos, hay un error, debería decir organismos infecciosos, organismos biológicos infecciosos. ¿Por qué? Porque las enfermedades no solamente son micro, también son macro. Ustedes han visto que hay parásitos que lo ponen en la mano y lo ven, ¿no? No todos son micro, hay que tener cuidado. Por una parte. Y por otra parte, hay muchos agentes nocivos que provienen del medio ambiente. A ver cuál. El polvo orgánico, los gases, las plumas, los pelos, hongos y muchas otras cosas. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre polvo inorgánico y polvo orgánico, jóvenes? Del origen, porque el orgánico puede ser el polvo que proviene de algo biológico y el inorgánico sí puede ser producido por el hombre o de un mineral que es inorgánico. Los dos son del medio biológico, ¿no? Por si acaso. Sí, los dos son, pero claro, por ejemplo, una piedra es de origen mineral, pero es inorgánico porque no tiene vida. Uh-huh. De ahí que vos, si la acción humana lo ejerce, digamos, lo modifica y genera polvo, sería es un polvo inorgánico. Y si es biológico, Biológico, ¿a qué se refiere con biológico? Porque no, lo que acá... orgánico, digo. Si es orgánico, ya puede ser de, por ejemplo, la ceniza de un humano puede ser orgánico, que proviene de un ser vivo, digamos. No, al convertirlo en ceniza ya es inorgánico porque se convirtió en mineral. Claro. O los residuos de la piel también pueden ser orgánicos. Eso podría ser, eso sí. Entonces, esa es la diferencia, señores, entre polvo inorgánico y orgánico, ¿ya? El inorgánico, pues obviamente es el polvo de la tierra, ¿no es cierto? Y el orgánico es aquel polvo que también es pequeño y puede inclusive suspenderse en el aire, pero que proviene, ¿no es cierto?, de forma orgánica de los seres vivos, sus desechos, por ejemplo. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando entra el sol por la ventana y ustedes están en un medio ambiente y entra la luz así de forma cruzada y pareciera que en el aire hay un montón de cositas que están volando así, se ve a través de trasluz. ¿Vieron o no vieron? Ah, muchos de ellos es polvo orgánico, son desechos de la piel. Si estás en un galpón de ave, son desechos de las heces fecales de los animales. Si estás en una granja de cerdos, pues son los desechos de los cerdos, etcétera, etcétera.
Pero esa es la diferencia entre el orgánico y el inorgánico. Ahora, que los dos pueden contener organismos biológicos infecciosos, sí, tanto el inorgánico como el orgánico, pero ¿cómo? ¿No van a preguntar? ¿Alguien puede vivir en la tierra seca? Pregunten, pues, jóvenes. Yo estoy diciendo que ambos contienen organismos biológicos infecciosos. ¿Se puede o no puede? Sí se puede, doctor. Tal vez incluso nosotros vivimos así, ¿no? Solo que ya estamos inmunes ante esas partículas. No, claro, pero nosotros no vivimos en medio de la tierra seca sin agua, sin alimentos, no, nosotros no. Claro, pero sí, sí hay animales que sí viven así. Por ejemplo, en el lado del Chaco hay animales silvestres que viven ahí en el parque que es el Caya, ¿no? Pero tienen hojas para comer y de alguna manera encuentran agua para tomar. En cambio, los organismos infecciosos biológicos están en el polvo seco, donde no hay nada. A ver, ustedes han llevado enfermedades infecciosas, ¿verdad? Ya llevaron enfermedades infecciosas o están llevando, no sé. ¿No es cierto? Ahí les deberían haber enseñado de que, por ejemplo, los clostridium, ¿no es cierto? El Perfringens, el chaubó, eh, viven en la tierra seca, seca, pero seca. ¿Y cómo hace para sobrevivir ahí? Si son biológicos, son seres vivos. Pues viven ahí porque ellos pasan a un estado vegetativo, como células vegetativas, o se encapsulan como esporulados. Yo creo que han escuchado eso en enfermedades infecciosas. Y entonces la enfermedad ahí permanece años, años. Por ejemplo, si un animal murió de Clostridium chauvó, escucha, eso es el anthrax. Eso es terrible. Si vos ves un animal que tiene una hinchazón de color negruzca y lo tocas y hace como crepitante, que suena cuando le mueves, eso no lo tenés que tocar, porque es uno de los signos patonomónicos de que podría ser un anthrax. Imagínate vos, si lo cortás, sacás todas las bacterias al aire, te contaminas y morís. Entonces, ¿qué se hace con estos animales? Normalmente con estos animales lo que se tiene que hacer es enterrarlos, abrir hueco, quemarlos y luego taparlos. Y a pesar Se de les eso, pone cal también, ¿no, doctor? hay bacterias y hay virus sensibles al pH, hay otras que no. Un ejemplo, por ejemplo, de cal, que son sensibles a la cal por el pH, es fiebre aftosa. Honestamente, hablando de los Clostridium o del anthrax, no sé si serán sensibles al pH alto. No, no lo recuerdo. De la que La sí me mayoría recuerdo. de los docentes nos dicen que si tiene antrax, que debemos enterrarlo muy debajo y echarlo cal. Entonces quiere decir que son sensibles al pH alto. Yo de la que recuerdo Sí. bien que sí es altamente sensible es la fiebre aftosa. Por eso es que cuando había fiebre aftosa en Bolivia y llegaba ganado con fiebre aftosa al matadero, lo primero que hacían era espolvorear polvo de cal alrededor del corral y dentro del corral donde estaban esos animales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es un problema este asuntito del polvo inorgánico, ¿no es cierto? Pero en el orgánico todavía es peor. En el orgánico es peor porque, por ejemplo, si vos te vas a producción intensiva en medicina veterinaria y zootecnia, los animales viven, por ejemplo, en el caso de aves, 10 aves en un solo metro cuadrado. Ahí le ponen un poco de cama o yacija, que es chala de arroz, tienen su comedero, su bebedero y ahí tienen que vivir hasta que terminan su crecimiento. Entonces, ahí es una fuente, pero de la que no te imaginas, de descomposición de las heces fecales, residuos de alimento y agua, y que todo el tiempo está eso en suspensión. De día, como hace calor, sube o baja. Sube. Y de noche, cuando se pone fresco, sigue subiendo o baja. 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 Y la contaminación, así es como sube y baja del techo abajo, abajo, arriba. Exactamente. ¿Ya?
Entonces, es complicado. Pero esa es la diferencia entre polvo inorgánico y polvo orgánico, ¿correcto? Bien, los gases, señores. ¿Ustedes ya han pasado producción intensiva, aves, cerdo? ¿Ya han pasado? No, recién el próximo semestre. Bueno, entonces se las voy a charlar yo. Ya, entonces los gases jóvenes existen de tres tipos principales en lo que es producción intensiva, que es lo que ustedes van a ver en veterinaria. ¿Cuáles son? El primero es el que respiran los animales y las personas como desecho. Porque los animales inspiran aire rico en oxígeno y expiran, ¿no es cierto? El desecho que sería el dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono, si estuvieran cerrados los animales y no tuvieran intercambio de aire, podrían hasta morir porque es tóxico. Ahí tenemos el primer gas tóxico. ¿Ya? Eso lo producen las personas, los animales y las plantas, ¿cierto? Solo que las plantas toman al revés, ¿no? Toman el dióxido de carbono, dice, forman oxígeno, por eso que se los llama los pulmones del planeta. Bien, ¿cuál sería el otro gas? El otro gas sería por la descomposición de las heces fecales. Ya les dije, orinan y cacachan los animales ahí mismo donde están. Y entonces al descomponerse eso junto con la chala de arroz o chala de girasol, lo que tenga de cama, se genera otro gas. Y como es fuente proteica los desechos de los animales, lo que se provoca es amoníaco. Y el amoníaco, bueno, ustedes no han tenido la experiencia. Cuando uno va a las granjas y no hay buena ventilación y entra, es igualito como cuando estás en una manifestación y tiran gas lacrimógeno. Igualito. Te comienzan a llorar los ojos y te cuesta respirar porque así de pesado es y de irritante es el amoníaco en los galpones cuando no hay buena ventilación. Segundo gas, entonces, señores, amoníaco. ¿Y cuál sería el tercer gas? El tercer gas vendría a ser el que se provoca cuando quemamos gas para producir calor mediante las campanas o estufas. ¿Qué se llama ese gas? No. Butano. A ver. Dióxido de carbono, amoníaco y el otro sería, ay, hasta yo me estoy olvidando ya por preguntarle a ustedes. Monóxido de carbono, doctor. Monóxido de carbono. Aquí está. Monóxido de carbono. Ahí está. Entonces, señores, son los tres gases que nosotros cuando manejamos animales en confinamiento se tiene que manejar. Inclusive en criaderos de perros y gatos también se da ese problema cuando hoy se ponen estufa. Entonces hay que tener cuidado. En el campo, hoy pues casi en todo donde uno va hay electricidad, pero antes, cuando yo era niño, yo recuerdo que no llegaba la electricidad en el campo. Y cuando nos llevaban a ver a los abuelos o a visitar a los parientes que tenían propiedades, en la noche para tener luz, lo que se hacía era utilizar ¿qué cosa? Ya no conocen ustedes. ¿Mechero? Los famosos mecheros. Mira, él todavía por ahí sabe. Los famosos mecheros. ¿Y de qué se formaban los mecheros? De cualquier recipiente metálico. A la tapa se le hacía un hueco y se formaba una mecha de ¿cómo se llama? De tipo algodón, de tipo hilos de algodón. Se los envolvía así bien grande y se los ponía hasta que tope abajo. Y se sacaba la punta por el huequito de la tapa. Allá abajo se le ponía querosén, que hoy en día ya no conozco el querosén, ya no veo de ningún lugar que lo vendan, ¿ya? O algún otro líquido inflamable como tipo, puede ser diésel, otros ponen algún tipo de aceite mezclado con un poco de gasolina, un poquito, para que no sea muy inflamable. Y bueno,
Eso se ponía y era la fuente de luz en la noche hasta las 8:30, 9 de la noche, que ya uno se aburría de conversar, ¿no? Porque ¿cuál es el problema en la ciudad ahorita? El problema en la ciudad ahorita es que nos estresamos es porque no dormimos bien y no dormimos bien porque cualquier cosa nos sirve para distraernos. En el campo, ¿en qué te vas a distraer? No hay nada. Lo único que es charlar un poquito y cuando acordás ya se te acabó el tema de conversación y aquí se a dormir, pues. Entonces, 8:30, 9 de la noche, todo el mundo está durmiendo en el campo. Pero ¿qué pasaba con estos mecheros? Cuando se ponían estos mecheros se los tenía que apagar, porque si no lo apagabas o en el periodo que estaba encendido tenías que tener ventanas abiertas, porque se producía el monóxido, ¿no es cierto?, de carbono y las personas morían. Por ejemplo, en lugares, ahí uno en el campo escuchaba que, bueno, los ancianos pues son distraídos y no tienen conciencia ya de lo que hacen, pues a veces lo dejaban a los ancianos con los niños cuidando y el anciano por viejito se olvidaba apagar ¿cómo se llama? El mechero, se dormía con el mechero encendido y morían. Si no tenían abiertas las ventanas, se morían. Y el síntoma era que todos tenían en las entradas de la nariz de color negro, como un hollín. Entonces, imagínense, este monóxido de carbono en producción intensiva en medicina veterinaria es importante. ¿Y qué significa eso? Mal manejo. Significa que no hay un buen asesor, un buen veterinario trabajando en la capacitación de los galponeros de esa empresa. ¿Eh? Sigamos. Las plumas. Las plumas en el medio biológico es algo orgánico que nadie le daba bola, pero en producción intensiva de aves, la salmonela, que es una enfermedad tan difícil de controlar en este tipo de producción, pueden vivir años. Entonces podés darte el lujo de lavar 3 veces, desinfectar 3 veces, hacerlo descansar un año, lo que te dé la gana, viejo. Pero si no sacaste las plumas y las quemaste, la salmonela va a seguir ahí más de un año. Entonces, fíjense cómo en detalles como estos es importante. Los hongos donde hay algo de materia orgánica y un poco de humedad, crecen. Hasta en el pan que solamente tiene hidrato de carbono crece, ¿se han fijado? En la chala de arroz que no tiene hidrato de carbono, prácticamente es fibra, crece. En todos los lugares donde hay un poquito de materia orgánica y humedad, crecen. Fíjense ustedes que en los lugares fríos, en los lugares altos, como es en el interior, no es fácil ver que el pan se llene de moho o de hongo. Aquí en Santa Cruz lo tenés guardado el pan 2 días y al segundo, para el tercer día ya está verde, eso ya está con moho arriba. Entonces, el medio ambiente biológico también depende mucho del medio físico. ¿Por qué? Por la temperatura y la humedad. ¿Se va entendiendo, señores? Sí, doctor. Bien, hay otro ejemplo que quiero dar en medicina veterinaria porque tiene mucho que ver para el control de las enfermedades. Yo les decía que el 80% de las enfermedades ingresan vía oral. En la producción intensiva de animales es mucho más elevado inclusive. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de hongo, por ejemplo, si yo estoy produciendo cerdo, bovino o ave o lo que ustedes quieran, para darles de comer, se tienen que acumular granos, ¿verdad? ¿Sí o no? Si no, ¿qué le vas a dar de comer? No, es que las vacas comen pan. Bueno, si estás en producción intensiva también se les da soya, se les puede dar maíz, aparte de mucha fibra, que es lo que más necesita el bovino, ¿cierto? Por lo que son rumiantes. Bien, cuando guardas los granos, en el clima, ¿qué es lo que más influye? Ya acabamos de decir nosotros la humedad y la temperatura. ¿Qué pasa con la humedad y la temperatura? En la noche los eternos enamorados que son el señor Sol y la señora Luna, nunca se pueden ver, ¿verdad? Porque cuando el uno está saliendo, el otro se está yendo. Entonces son los eternos enamorados que nunca se pueden ver. Pero esa fase de día-noche provoca grandes cambios de temperatura, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. A las 3 de la mañana hace frío, doctor. Por eso mismo. Entonces, fíjense que en el día tenemos temperaturas hasta de 42 grados, a veces 38, 37 grados. Y en la madrugada está a los 18, 16 grados o 19 por ahí. O sea, es mucha diferencia de temperatura. Entonces, ¿qué
¿Qué fenómeno físico se da a los cambios de temperatura, jóvenes, cuando hay calor y frío? Vamos, chicos, esto es importante porque tiene mucho que ver con la salud de los animales. No, Las micotoxinas, doctor. no, estoy hablando medio físico. Estoy hablando, ¿qué pasa cuando hay cambios de temperatura? ¿Qué pasa? ¿No han visto ustedes, nunca han estado en un auto con aire acondicionado ustedes? ¿Qué pasa cuando está muy caliente y ustedes cierran los vidrios y ponen el aire acondicionado? ¿Qué pasa con el vidrio? ¿Se empaña? Se empaña. Y no solo se empaña, se comienza a humedecer. Inclusive si Lo que ustedes... le dicen el sereno, doctor. Exactamente, se provoca lo que es el famoso sereno. O sea, ¿qué se provoca en los cambios de temperatura? Señores, tenemos que utilizar el coco porque muchas de las enfermedades que se provocan cuando ustedes sean profesionales están en base a estos fenómenos. Y si ustedes no comprenden estos fenómenos, se convierten en bomberos. ¿Por qué? Está enfermo, antibiótico, antiinflamatorio y ya, señor. Nada, este veterinario está fuera de foco porque está yendo a apagar fuego. Es un bombero, no es un médico veterinario. Señores, el médico veterinario zootecnista tiene que determinar cuál es la causa y no solamente la causa biológica. Muchas de las causas son biológicas, son secundarias. Las causas primarias son otras. Una de las causas primarias es la que estoy acabando de mencionar. Hongo, dijo la chica. Sí, correcto, pero esa es la causa secundaria. Pero es que lo que está provocando la enfermedad, ya sé, pero no hubiera hongo si vos preveyera el que no se humedeciera el grano, no hubiera hongo. Entonces, señores, no es solamente ir a darle tratamiento a los animales, sino hay que ver qué está provocando la enfermedad para realmente ser un médico veterinario zootecnista completo. Y este es un gran problema. Porque cuando hay estos cambios de temperatura en los famosos silos metálicos que nosotros guardamos los granos en cantidades para proveer alimento todo el año a los animales, y esto pasa también en menores, no, ¿cómo que no? Si el alimento no está puesto en un ambiente donde la temperatura sea homogénea, fresca, 16 o 18 grados, 20 grados máximo, cuando los alimentos balanceados no los tenés en un ambiente controlado así, o sea, cuando hace calor tenés que tenerlos en un lugar donde haya aire acondicionado y tenga más o menos entre 15 y 18 grados por lo menos, o 20 grados. Si sufre esos grados, igual va a tener humedad por los cambios de temperatura y le va a crecer hongo y les estás vendiendo un producto ya contaminado. O sea que no solamente es en los silos grandes, también esto ocurre en las clínicas, en las veterinarias. Pues entonces ahí comienza a acumularse el agua que viene, que ahí decían el sereno. Aquí viene lo que se empaña en el vidrio y cuando es en extremo caen gotas como pequeñas lloviznas encima de qué? De los granos que están dentro del silo conservándose. Se humedece, se provoca una mancha de humedad, ahí crecen los hongos, se comienzan a difundir en casi todo el grano y son como los sin tierra, pues no, que se vienen allá del interior aquí a agarrarse lo que ya está trabajado. Esto es mío, dicen, aunque no les haya costado nada. Y para que no se lo coman los animales, ¿qué hacen? Le echan veneno. ¿Y qué veneno? Ellos provocan, ellos producen lo que nosotros conocemos, provocan toxinas que nosotros conocemos como micotoxinas. Y ahí vienen las muertes, porque el hongo es una enfermedad, pero lo que es más mortal en este tipo de enfermedades son las micotoxinas. Y si no es mortal, te provoca serios problemas de índices productivos, fertilidad, ganancia de peso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, una forma de prevenir enfermedades es manejando este factor. ¿Alguna duda? Está claro como el agua. En las casas donde vivimos, ese es un problema. Si vos no tenés abierto los ambientes y estamos en el proceso de que hizo calor en el día y en la noche se puso fresco,
se comienza a generar humedad y después terminas con unas alergias terribles. ¿Por qué? Porque en el ambiente hay hongo. Muy bien. En resumen, el ambiente biológico propicia el espacio imprescindible para que en una relación ecológica desfavorable a las personas y a los animales aparezcan con las enfermedades infecciosas y transmisibles. Ahora vamos a hablar de los famosos agentes biológicos, que es lo que nosotros nos acostumbramos mal llamarlos los microorganismos infecciosos, mal llamados. Ahorita van a saber por qué están mal llamados. Se deberían llamar agentes biológicos infecciosos, se deberían llamar, ¿ya? Y entonces están aquí. Existen 6 categorías básicas de agentes biológicos, ¿no? ¿Cuáles son? Pues las bacterias, los virus, los protozoarios, los metazoarios, los hongos, la riqueza. Aquí hay 2 veces riqueza. Ajá. ¿Y cuál será la que está mejor escrita? ¿Cuál está mejor escrita? ¿Esa o la de abajo? La de abajo. Está abajo, doctor. Vamos a borrar esta entonces. Ahí está. La riqueza. Y bueno, fíjense que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están. Son las 6 categorías que se me... Ay, no es que sean las únicas. Fíjense que últimamente han aparecido los famosos priones. ¿Ah? ¿Y qué son los priones, jóvenes? Proteínas. Bacteria de la misma alimento, doctor. No. Yelmi, ¿qué es un prión? Doctor, son proteínas infecciosas. Un ratingo le estoy preguntando a Yelmi, por favor. No sé, doctor. Pero, ¿cómo no van a saber? ¿Acaso no han escuchado el síndrome de las vacas locas? Allí está el prión, el agente infeccioso, el agente que provoca la enfermedad, son priones. Y ahora viene el concepto de lo que estaba diciendo la otra chica. A ver, por favor, termine. Hace un ratito empezó, me cortó. ¿Qué era un prión? Son proteínas. Son agentes infecciosos de origen proteico. Normalmente eso se vio, el de las vacas locas, ¿qué se vio? Porque en los alimentos que utilizaban como fuente proteica para los bovinos estaban los mismos desechos de bovinos. Entonces, al consumir carne de su misma especie, o sea, un tipo canibalismo, se hacía así, ¿ya? Se provocó la aparición de los priones. Y resulta que es infeccioso, ¿por qué? Porque cuando no solamente enfermaba la vaca, porque cuando te comías la vaca, vos también enfermabas. Entonces ahí se convirtió ya en algo infeccioso. Entonces, esos son los priones. ¿Ya? Pero fíjense que a ese, por ejemplo, nosotros no lo estamos estudiando. ¿Ya? Solamente vamos a estudiar básicamente lo que es bacterias, virus, protozoarios, metazoarios, hongos y riqueza. ¿Correcto? ¿Quién me llama tanto? Ya. Bien, terminemos con esto de los organismos biológicos infecciosos. Y ahí terminaría la clase, ¿ya? A ver, vamos a hablar cada uno de ellos. Por ejemplo, decimos los protozoarios. Los protozoarios son parásitos, pero son parásitos unicelulares. Entonces, ¿estos son qué? Son organismos unicelulares que producen, ¿no es cierto? Que producen ¿qué cosa? Las enfermedades, por ejemplo, una de las más conocidas que provoca más pérdidas económicas en el mundo es la famosa coccidiosis. No me digan que no conocen la coccidia. Estos han aprendido en parasitología. ¿Ya llevaron ustedes parasitología? Sí. ¿La conocieron a la coccidia?
Sí, son como una bolita chiquitita. Son unicelulares. Son parásitos unicelulares que en el centro tienen su núcleo y que a partir de ese núcleo ellos esporulan. Bueno, esa es una de las enfermedades importantes, ¿no es cierto? Son unicelulares. Pero existen otras que también son parasitarias. ¿Cuáles son? Los metazoarios. Y ahí ustedes, si eso no me van a decir que no lo han visto. ¿Por qué? Porque son parásitos ya no unicelulares, son multicelulares e inclusive ustedes lo pueden tocar y ver en la mano y algunos son del tamaño casi de la punta de tu dedo. ¿Ah? Ahí, por ejemplo, los tipos redondos son los ascaris, los planos son los helmintos, los platelmintos, etcétera, etcétera. Ustedes ya han visto un montón de eso. Entonces, fíjense que dentro de las 6 categorías de agentes biológicos infecciosos tenemos dos parasitarias. Una que son unicelulares y otra que son pluricelulares. ¿Correcto? ¿Mm? En general, no se transmiten directamente de persona a persona. Necesitan un estadio de desarrollo en el medio ambiente cuando hablamos de estas enfermedades parasitarias. Pucha, es que yo también tengo tarea. Estoy haciendo un doctorado y ya estamos terminándolo y ya nos han dado un trabajo de miércoles que no tiene loco. Y me andan fregando los compañeros de grupo. Bien, sigamos. Ya hemos visto 2 de los 6. Ahora veamos lo siguiente. Los siguientes son las bacterias y son los virus. Hablemos un poquito de las bacterias. Ustedes ya llevaron bacteriología, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, ¿cómo se clasifican las bacterias? Si no me equivoco, doctor, exógenas y endógenas. Bueno, Gran positiva, gran negativa. Bueno, la clasificación que más nosotros nos enseñan en la universidad es básicamente gran positiva y gran negativa. ¿Y por qué se llaman gran positivas y por qué gran negativas? Yelmi, ¿estás ocupada? No, estoy atendiendo. ¿Cuál es la diferencia entre gran positivas y gran negativas? Por las coloraciones, doctor. La tinción, doctor. Por las No, claro. tinciones. No, claro que es por las tinciones, pero ¿por qué es que se tiñen diferente? Pues? Su capa lipídica. Fíjense ustedes que si van a ser clínicos, esto es importante porque cuando ustedes miren el prospecto del antibiótico que van a utilizar, le dice sirve para gran positiva, sirve para gran negativa, o les va a decir es de amplio espectro, sirve para gran positiva. Entonces es importante que sepamos qué es que diablos que son gran positivas y qué tiene que ver que sean gran positivas y gran negativas. Es importantísimo. Es por las paredes de las bacterias, doctor. ¿Qué pasa con las paredes? Porque, es que las gran positivas tienen más paredes y las gran negativas están conformadas por una sola capa nomás. No. Parte de tu respuesta estuvo bien. Tiene que ver con la pared celular, porque estas bacterias tienen pared celular. Pero ¿qué pasa con la pared celular, jóvenes? ¿Hace cuánto llevaron ustedes microbiología? Bacteriología. ¿Qué semestre llevaron? Tercer semestre, creo que. Caramboli, boli, yo lo he llevado hace 30 años, creo. Y me acuerdo. ¿Por qué? Ustedes estudian para el examen nomás, chicos. Tienen que retener el conocimiento porque, pucha, gran parte del éxito como profesionales depende de retener el conocimiento, no estudiarlo solamente para sacar un 100. Si te sacaste un 100 y después no te acordás, no te sirvió de nada. No sirve de nada tu 100. Tenemos que retener el conocimiento. Señores, las bacterias son gran negativas y gran positivas porque en general su patogenicidad de muchas de ellas tienen que ver con este aspecto. Pero ¿y cómo es que lo vemos? Es como ustedes dijeron.
tiene que ver la pared celular y otros dijeron es que la tinción, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las bacterias gram negativas, su composición química de la pared celular es lipídica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando le ponen la tinción de Gram, se tiñen de color rojo, ¿ya? Y en cambio, cuando hablamos de la pared celular de las bacterias gram positivas, pues ya no es lipídica su pared, la composición es de origen proteico. Y entonces, cuando se aplica la tinción, allí en vez de volverse rojas, se convierten en azules. Y de esa manera nosotros distinguimos la gram positiva de la gram negativa. Y entonces, una vez que te aprendiste esto, vos tenés que aprender a clasificar a las bacterias en gram positiva y gram negativa. ¿Por qué? Porque cuando utilicen los antibióticos, no todos los antibióticos sirven para gram positiva o para gram negativa o para ambas. Entonces, hay que ubicarse en ese contexto y este concepto es importantísimo. No lo tienen que olvidar. En general, por ejemplo, dependiendo del rubro en que trabajes, por ejemplo, casi en la mayoría de los rubros, las bacterias más patógenas casi siempre están en gram negativa, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no haya bacterias gram positivas bravas. Por ejemplo, el estreptococo de come carne de los ingleses, esa es gram positiva y es gravísima esa bacteria. Pero en cantidad son menos que en las gram negativas. Casi siempre en cantidad, por ejemplo, mire, gram negativas, ¿cuál hay? Mire, está Salmonella, Escherichia coli, Pasteurella, Klebsiella, son bacterias bravísimas. Entonces, son importantes saber este concepto. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Será que no se olvidan más? Porque están en séptimo semestre, son mis casi colegas ustedes. ¿Se entendió? Claro que la Sí, doctor. doctor. Perfecto. Ojalá no nos olvidemos porque, como le digo, es importante. Bien. Sigamos. Entonces, así es como se clasifican las bacterias. Ahora vamos a hablar de los virus. Los virus, con respecto a las bacterias, pucha, si los comparamos en tamaño, es como que estuviéramos hablando de que las bacterias son elefantes y los virus son hormigas. En relación de tamaño es mucha la diferencia entre lo que es bacterias y en lo que es virus. Y fíjense que la tecnología hoy en día, la tecnología hoy en día ha creado ha creado vacunas de bacterias combinadas con virus. Ahí llegó la tecnología. Importantísimo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que al igual perdón, ya me pasa al otro lado. Al igual que las bacterias son pequeños, pero si lo comparamos son muchísimo más pequeños. Algunas de las enfermedades producidas por virus, ustedes ya conocen, si es cerdo, peste porcina clásica, ¿no es cierto? La rabia, la enfermedad de la rabia son víricas. En el caso de ave, el SIDA de las aves es el gumboro. Las famosas H1N1 son las influencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bien, entonces ya tenemos dos más, ya vamos por la cuarta. Ahora vamos por la quinta. Los hongos, ¿no es cierto? Los hongos son una categoría importante también porque apareciera que si nosotros lo trabajamos un poquitito no provocan tanto daño, pero el prevenirlos, aunque ya no lo estés curando, el prevenirlos ya requiere un costo elevado a nivel mundial. Imagínate, si en producción animal tenés que conservar los granos, para evitar que los granos se llenen de hongo, en primer lugar tenés que tener infraestructuras adecuadas. ¿Cuáles son esas infraestructuras, jóvenes? Para conservar los granos, para que consuman los animales adecuadamente, ¿qué se llaman? ¿Los hilos? Hilos. Los silos. Pero esos silos, además, no es solamente que sean silos. Tienen que tener estructuras de ventilación. Abajo en la base tienen que tener canales extractores de aire que hagan pasar aire para que saquen el exceso de calor y humedad. Tienen que tener arriba chimangos que comuniquen un silo con otro silo. ¿Por qué? Porque si ya estuvo un determinado tiempo en este silo, para que se limpie y termine de ventilarse, lo paso al silo siguiente y así puedo venir a limpiar y desinfectar este que ya estuvo varios meses. Y para que no crezca este hongo, se tiene que poner químicos. ¿Y cuáles son los químicos específicos, jóvenes, para controlar hongos a nivel alimenticio? Vamos, zootecnista,
pollífero, chanchífero, bovífero, mentira. Todos los que van a ser avicultores, porcinocultores, ¿no es cierto? Bovinocultores. A ver, jóvenes, por favor, esto es importante. ¿Qué tengo que utilizar como fármaco para prevenir el hongo y las micotoxinas a nivel de granos que vayan a llegar a mis animales? ¿Qué se llaman? Aislantes. Jenny Flores, Roja Flores. Su respuesta. ¿Qué pasa con Prado David, Orozco Suárez? ¿Por qué están con su cámara apagada? Vamos, estoy esperando respuesta. Fungicidas, doctor. Jenny Roja Flores. Está haciéndole la tarea a la hija ahí en vez de atender en la clase. Ya, alguien estaba respondiendo que podría ser así como el... ¿Cómo el qué? ¿Alguien estaba queriendo responder? Fungicida. No se escucha bien, todos hablan y no se entiende nada. Fungicidas. No sé. Bueno, pues yo también te puedo decir. Aislantes, doctor. A ver, jóvenes. Existen drogas, así como para matar bacterias, existen antibióticos, ¿verdad? Pero para conservar y eliminar los hongos, se tienen que utilizar unas drogas, por favor, jóvenes, están en 7º semestre. Se tienen que utilizar ácidos orgánicos. Se tienen que utilizar ácidos orgánicos. No puede ser posible que un veterinario sepa que para matar bacterias tengo que dar antibióticos y que para matar o controlar hongos no sepamos que son los ácidos orgánicos, señores. Son los ácidos orgánicos. Bueno, dentro de los ácidos orgánicos existen muchísimos. Bueno, ustedes conocen, no sé si tienen costumbre de poner vinagre a las ensaladas ustedes, pero por ejemplo, el vinagre es el ácido acético y es un ácido orgánico. Existe el ácido propiónico, el ácido fórmico, existen muchísimos ácidos orgánicos y todos, ¿qué es lo que hacen? Es acidificar el medio porque el medio ácido no lo soporta el hongo. Solamente dos de ellos que son los más importantes, tiene acción como antibiótico, así como hace el antibiótico matar. ¿Cuáles son esos dos? El ácido propiónico mata, no solamente lo hace por el pH, sino mata directamente a las bacterias y a los hongos. ¿Ya? Entonces, su actividad específica del ácido propiónico es más para los hongos y en una pequeña proporción para las bacterias, pero ya mata directamente. Y el otro ácido orgánico que es muy importante es el ácido fórmico. El ácido fórmico en mayor proporción mata bacterias y en menor proporción mata hongos. Entonces, cuando combinas el ácido propiónico y el ácido fórmico es el matrimonio perfecto. Son los amores de sus vidas, porque el uno se complementa con el otro. Entonces, estos productos existen en forma granulada y existen en forma líquida. Lo ideal cuando se va a guardar granos es la forma líquida, porque al echar por el chimango el grano y caer, se le pone un pico de micropulverizador que al ir cayendo el grano se le va pulverizando al grano. Entonces ya entra impregnado en el ácido orgánico. Entonces, eso tiene un costo. No parece ser tan grave si lo prevenimos, pero el costo de prevenirlo es importante y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque no es un gasto, es una inversión. ¿Qué pasa con los hongos? Pues los hongos no solamente es que provocan enfermedades en los animales, sino que también se comen los nutrientes de los granos. Entonces las pérdidas son grandísimas. Es la razón por la que nosotros los médicos veterinarios zootecnistas debemos trabajar de esa manera.
Por último, las riquepsias. Bueno, esto de las riquepsias, cuando recién aparecieron, era un problema. ¿Y por qué era un problema? Porque unos primero decían que eran bacterias, otros después decían, no, la estructura se parece más a la de un virus, es mucho más pequeño. Y así se estuvieron peleando mucho tiempo. Bueno, hasta el final se descubrió que no era ni bacteria ni tampoco era virus. La rickettsia era una nueva clasificación de agente biológico infeccioso. Y ahí es que ustedes la conocieron la enfermedad en los perritos, que son los que más han sido afectados, y es la que se llama la ehrlichiasis, ¿verdad? Pero la ehrlichiasis no es una enfermedad específica de perros, señores, es zoonótica. Han habido casos y muertes de personas con esta enfermedad también, ojo. ¿Ya? Listo, jóvenes. Quedamos entonces en la lámina. Quedamos en la lámina. Quedamos en la lámina 23, jóvenes. A ver, 23, ¿eh? Así. Quedamos en la lámina 23. ¿Ya? ¿Listos, jóvenes? ¿Pregunta? ¿Queja? ¿Chisme? Bueno, entonces nos vemos para la próxima semana. No hay nada pendiente con ustedes, ¿no? ¿Las tareas ya las presentaron? Hasta el lunes, doctor. Alguien me escribió y me decía que Vea, doctor, presente. Vea, doctor, yo tuve problemas, doctor. Pero si todavía Sí, yo tuve... Pero Bedia, todavía no ha terminado el tiempo de expiración, todavía podés subirlo. No me lo podés mandar a mi personal, ni jóvenes, por favor, hemos quedado, si nos vamos a comunicar, nos tenemos que comunicar por el grupo, ¿verdad? Y los que están inscritos y están en la lista del Moodle, tienen que subir al Moodle su tarea, jóvenes. Y los que no están en el Moodle, les di mi correo, ¿cómo se llama? Corporativo. Ya hemos explicado eso, jóvenes. Si no lo puedo subir al Moodle,